Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos fascina, nos intriga y, seamos honestos, nos encanta. Como ya leyeron en el título, vamos a desmenuzar la misteriosa y enigmática relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a tratar de descifrar qué demonios está pasando realmente. ¿Evaden? ¿Qué esconden? ¿Hay algo más que se nos escapa? Prepárense porque hoy, amigos míos, vamos a profundizar en este enigma que tiene a todos los fans con el corazón en un puño. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos empedernidos de las series turcas, de las novelas, del chisme, del romance y de todo lo que conlleva el mundo del espectáculo. Y cuando dos estrellas tan grandes como Kerem Bürsin y Hande Erçel, que además protagonizaron una serie tan exitosa, tan icónica, tan llena de magia como Love is in the Air, terminan su relación, pues, inevitablemente nos hacemos un millón de preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay algo más que no nos están contando? ¿Es todo lo que vemos en la superficie, o hay secretos ocultos bajo la fachada brillante de Hollywood turco? Así que sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio juntos, vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada gesto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y teorías, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre este y otros temas fascinantes del mundo del entretenimiento. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y, por supuesto, no olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Suscriptores, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Y a los que recién se unen, sean bienvenidos. Ok, empecemos por el principio, por el origen de todo este embrollo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de rodaje de Love is in the Air. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en el mundo, nos regaló una historia de amor que nos hizo vibrar, soñar y creer en el destino. Y por supuesto, la química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, como una chispa que saltaba entre ellos en cada escena. En la serie interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Y esa química, esa conexión especial que se veía en la pantalla, traspasó por completo la barrera de la ficción. Desde el momento en que se les vio juntos fuera del set, los rumores de romance no se hicieron esperar. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans de todos se preguntaban si esa magia era real, si ese amor de cuento de hadas también existía en la vida real. Y para alegría de todos, resultaron ser ciertos. La pareja confirmó su relación públicamente compartiendo fotos juntos en redes sociales, dedicándose mensajes románticos que nos hacían suspirar a todos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Los fans estaban enloquecidos, celebrando cada gesto, cada publicación, cada mirada. Parecían una pareja perfecta, una pareja que irradiaba felicidad, complicidad y amor. Y todos apostábamos a que durarían para siempre. Recuerdo haber visto fotos de ellos paseando por Europa, disfrutando de unas vacaciones románticas, sonriendo, tomados de la mano. Eran la envidia de todos, la pareja ideal, el reflejo de lo que todos soñamos. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. Después de poco más de un año de relación, en 2022, la noticia sacudió a todos. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían decidido poner fin a su relación. Y ahí, amigos míos, es donde el misterio comenzó a crecer, a expandirse como una sombra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué desencadenó esta separación que parecía tan inesperada, tan abrupta? La verdad es que hasta el día de hoy, nunca hubo una explicación oficial clara y concisa. Ambos se mantuvieron muy herméticos al respecto, muy discretos, dejando a los fans y a los medios de comunicación con más preguntas que respuestas. Inicialmente se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy ocupadas, de que ya no sentían lo mismo, de que el amor simplemente se había terminado. En fin, las típicas excusas que se suelen usar en estos casos, las frases hechas que intentan maquillar la realidad. Pero a medida que pasaba el tiempo, y que las interacciones entre ellos se volvían cada vez más escasas, más distantes, la intriga crecía, se intensificaba. La gente por naturaleza curiosa,
Empezó a buscar más allá de las palabras, a analizar cada gesto, cada publicación, cada silencio. Ahora profundicemos en el primer gran punto de análisis, el evade. ¿Qué significa que Kerem y Han evaden? Pues en este contexto significa que evitan a toda costa hablar el uno del otro, evitarse en eventos públicos, y en general, mantener una distancia considerable, casi física. Cuando dos personas que fueron pareja, que compartieron un proyecto tan importante, que vivieron un romance apasionado, se evitan de esta manera, de forma tan notoria, tan deliberada, inevitablemente nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esa aparente frialdad? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Si la separación fue amistosa, como se intentó dar a entender en un principio, ¿por qué la necesidad de evitarse? ¿Por qué no mantener una relación cordial de amistad, como suelen hacer muchas exparejas, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde la exposición pública es constante? ¿Qué es lo que están escondiendo, qué secretos guardan celosamente? ¿Hay algo más que justifique esta distancia, este silencio, esta evasión? Analicemos algunas situaciones concretas, algunas pruebas de esta evasión que alimentan el misterio. Recuerdo, por ejemplo, una ceremonia de premios a la que ambos fueron invitados, un evento importante en el mundo del entretenimiento turco. Aunque estaban en el mismo lugar, rodeados de la misma gente, de colegas, de fotógrafos, nunca se cruzaron, nunca se saludaron, ni siquiera se miraron. La organización del evento, por supuesto, trató de que no coincidieran en el mismo espacio, pero los fotógrafos, ansiosos por capturar un momento que alimentara el morbo, intentaron captar alguna imagen de ellos juntos, de un saludo, de una simple mirada. Pero fue imposible. La tensión era palpable. Era como si hubieran acordado no estar en el mismo plano, como si cada uno tuviera su propio cordón de seguridad invisible, pero muy efectivo para evitar cualquier contacto, cualquier roce. En otras ocasiones, en entrevistas individuales, cuando se les preguntaba por el otro, por Kerem a Hande, por Hande a Kerem, las respuestas eran evasivas, cortas, poco comprometedoras. Todo bien, no tengo nada que decir al respecto, les deseo lo mejor. Frases hechas vacías, que no revelaban absolutamente nada, que no aportaban ninguna pista. Era como si tuvieran un guión preestablecido, un protocolo a seguir para evitar caer en la trampa de las preguntas incómodas. Y luego están las redes sociales, el termómetro de la vida moderna. Antes, durante su relación, solían dedicarse mensajes cariñosos, compartir fotos juntos, comentar sus publicaciones, demostrar su amor al mundo. Era una constante demostración de afecto y complicidad. Ahora, el silencio es sepulcral. Ni un me gusta, ni un comentario, ni una mención. Nada. Es como si hubieran borrado su historia juntos, como si quisieran que el mundo olvidara que alguna vez fueron pareja, que alguna vez se amaron. Es una actitud fría, distante, que alimenta las sospechas y las especulaciones. Ahora, hablemos de lo que esconden. ¿Qué puede estar escondiendo Kerem Bürsin? ¿Qué puede estar escondiendo Hande Erçel? Las especulaciones han sido muchas y variadas, y cada una de ellas añade más leña al fuego de la intriga. Una de las teorías más populares, y quizás la más dramática, es que la separación no fue tan amistosa como se hizo creer. Que detrás de esa fachada de cordialidad, se esconde una ruptura dolorosa, quizás con infidelidad, una traición, un desencuentro mayor que no quisieron hacer público, ya sea por el bien de sus carreras, para proteger su imagen pública o simplemente, por preservar su privacidad. Esta teoría tiene bastante peso, considerando la forma en que se evitan, la frialdad que demuestran. Es difícil, por no decir casi imposible, mantener una buena relación, una amistad, después de una ruptura traumática, después de que se rompe la confianza. Otra teoría un poco más rebuscada, pero que también ha ganado adeptos, es que la relación entre ellos, al menos en un principio, fue un acuerdo comercial, un romance orquestado, en parte para promocionar la serie Love is in the Air, y para generar más interés en sus carreras individuales. Esta teoría es un poco más cínica, pero no es descabellada, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde es común que se creen romances falsos para generar publicidad, para aumentar el interés del público. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la química, el magnetismo, la conexión que se veía en pantalla, parecía demasiado real, demasiado auténtica, demasiado intensa, para ser una farsa completa, para ser una estrategia de marketing. También se ha especulado que hay terceras personas involucradas.
Que uno de los dos o incluso ambos ya tenían una nueva pareja, un nuevo romance, cuando anunciaron la separación. Esta teoría explicaría por qué se evitan tanto, porque no quieren dar detalles sobre su ruptura. La exposición de una nueva relación, sobre todo si era una relación que se había mantenido en secreto, podría generar polémica, dañar su imagen pública y, por supuesto, herir los sentimientos de los fans que aún soñaban con una reconciliación. Una teoría más reciente que ha cobrado fuerza en los últimos meses, es la más romántica, la que más nos gustaría que fuera cierta, la que nos da esperanza. Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos de nuevo. Sí, así como lo escuchan. Algunos fans, los más observadores, los que no se pierden un detalle, han notado ciertas señales en sus redes sociales, como fotos y vídeos que coinciden en el mismo lugar, pero en diferentes momentos. Han identificado los mismos paisajes, los mismos restaurantes, las mismas ciudades, aunque cada uno publicara sus fotos por separado. O el uso de ciertas prendas o accesorios que podrían interpretarse como una señal, como un código secreto para los fans más atentos. Esta teoría es sin duda la más arriesgada, la que requiere más imaginación, pero también es la más romántica y la que más nos gustaría que fuera cierta. Imagínense, Kerem y Hande después de un tiempo separados, después de tomar caminos distintos, se dan cuenta de que se extrañan, de que el amor que sentían el uno por el otro no ha desaparecido por completo. Y deciden retomar su relación, pero esta vez de manera más discreta, protegiéndola de la presión mediática, de los chismes, de las especulaciones. Una segunda oportunidad, un amor que renace de las cenizas como el ave fénix. Por supuesto, todo esto son especulaciones, son conjeturas, son teorías que intentan dar sentido a un misterio que aún no ha sido resuelto. No tenemos pruebas concretas ni evidencia irrefutable de ninguna de estas teorías. Pero la verdad es que el misterio que rodea la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es parte de su encanto, de su magnetismo, de lo que los hace tan atractivos. Nos encanta el drama, nos encanta el misterio, nos encanta intentar descifrar lo que está pasando, como si fuéramos detectives privados. Otro punto importante a considerar es la presión mediática a la que están sometidos. Ser famoso, ser una celebridad, implica lidiar con un bombardeo constante de noticias, rumores, especulaciones, juicios. Y en el caso de Kerem y Hande la presión es aún mayor, ya que son dos de las estrellas más grandes de Turquía, dos ídolos de masas con una legión de fans en todo el mundo. La prensa rosa, los medios de comunicación, los paparazzi, las redes sociales, todos están pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada uno de sus gestos, de cada una de sus palabras. Quizás simplemente quieren proteger su privacidad, quieren vivir su vida sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que someterse al escrutinio público. Quieren evitar que cualquier rumor, por insignificante que sea, se convierta en un escándalo mediático, en una tormenta de especulaciones. Y sinceramente es algo que podemos entender, que podemos respetar. Todos, incluso las celebridades, tienen derecho a su privacidad, a tener su espacio, a proteger sus sentimientos. Pero, ¿qué hay de lo último? ¿A qué nos referimos con lo último en este contexto? Pues bien, las noticias y rumores sobre Kerem y Hande nunca se detienen, nunca descansan. Siempre hay algo nuevo que analizar, una nueva pista que seguir, una nueva especulación que alimentar. Recientemente se han filtrado algunas fotografías, tomadas por paparazzi, que supuestamente los muestran juntos en un lugar recóndito, disfrutando de un viaje romántico. La calidad de las fotos no es muy buena, a menudo borrosas, desenfocadas, pero sí parecen ser ellos, lo que añade más misterio. También se ha rumoreado que podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos, pero manteniendo su relación en secreto. Esto podría ser una estrategia inteligente para evitar la presión mediática, para proteger su privacidad y al mismo tiempo, para mantener la expectación del público, para seguir alimentando el interés y la curiosidad. Si se confirman estos rumores, sin duda sería una noticia bomba, un bombazo que sacudiría el mundo del entretenimiento. En definitiva, el misterio de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue abierto, sigue vivo, sigue generando preguntas y especulaciones. No sabemos qué pasó realmente ni qué está pasando ahora. Lo único que podemos hacer es seguir atentos, seguir analizando las pistas, seguir soñando con un posible reencuentro, con un final feliz para esta historia de amor que nos cautivó a todos. Pero, ¿qué podemos esperar? Bueno, creo que lo más probable es que nunca sepamos la verdad absoluta, la versión definitiva de los hechos. Quizás con el tiempo decidan hablar abiertamente sobre su relación,
sobre los motivos de su separación, sobre lo que sienten ahora. O quizás simplemente prefieran mantener su vida privada alejada del foco mediático, protegida del ruido y la especulación. Sea como sea, lo importante es que ambos sean felices, que puedan seguir construyendo sus carreras profesionales con éxito, y que encuentren la paz y la felicidad que merecen. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, amigos. Hemos repasado los puntos principales. Hemos analizado juntos las posibles razones detrás de la evasión y el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las teorías más populares, desde la separación amistosa hasta un posible reencuentro, pasando por la posibilidad de un romance orquestado o la existencia de terceras personas. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante, que les haya hecho reflexionar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que hay algo más que no nos están contando? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, y saber que somos una comunidad que comparte la misma pasión por el mundo del entretenimiento. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre este y otros temas fascinantes. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Muchísimas gracias por ver, por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.